Aquí una pregunta: ¿qué objetivo tiene tener una base militar extranjera en un país determinado? Como por ejemplo el Ecuador. El objetivo de una base militar extranjera es el establecimiento de esta. Permite a un país proyectar poder o para llevar a cabo la guerra expedicionaria y por lo tanto influir en dichos acontecimientos en el extranjero. Soberanía versus bases militares extranjeras. Tomándome de la República S, manifiesta: una base militar extranjera es un territorio que un Estado pone a disposición de otro con fines militares. Esto que no implica ninguna cesión territorial, sino una autorización libremente consentida para uso con fines prestada mediante un tratado que fija un régimen jurídico. Ya. En particular, el estatuto de las fuerzas allí destacadas y el uso de las instalaciones. Normalmente, en una base militar extranjera cedida por un país, se construyen instalaciones para el alojamiento de tropas con armamento. Menciónese: equipo, polígonos de tiro, campos de entrenamiento, pistas de aterrizaje, muelles, hangares, áreas de esparcimiento, campos deportivos, etc. Con las características señaladas, la única vez en toda la historia republicana en nuestro país se han instalado lo que se llama una base militar norteamericana fue durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno del presidente en aquel entonces, Carlos Alberto Arroyo del Río, en un mes de febrero de 1942, autorizó a los Estados Unidos la construcción de dos bases militares en el Ecuador. Una en Salinas, en la península de Santa Elena, conocida como Base Gama, y la otra fue en la isla Baltra, en Galápagos. Esta fue la base Beta. La razón de la construcción de estas bases dos fue por reforzar la seguridad y defensa de la costa de América del Sur, el canal de Panamá, y para evitar se repita ataques como el de Pearl Harbor en Hawái. Las instalaciones de las dos bases fueron desmanteladas en enero de 1946. El gobierno de Yamil Maguad en el año 99 firmó un convenio para que elementos militares de los Estados Unidos operaran en un puesto de operaciones avanzadas denominada FOL por sus siglas en inglés. Desde estas instalaciones de la base militar en Manta, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y monitoreen a través de ellas de los aviones radares más sofisticados del mundo, los Award y los Orion, para detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaran actividades ilegales, obviamente vinculadas al narco, y en forma especial la narcoguerrilla colombiana. Rafael Correa no renovó el contrato o el convenio con Estados Unidos para que siguiera operando este FOL. Es importante señalar que no se puede hablar de base militar norteamericana en Manta, porque la base de Manta siempre estuvo bajo el control militar nacional. El comandante siempre fue un oficial de la Fuerza Aérea de la FAE. Igual, para todas las operaciones se cumplieron protocolos muy estrictos, bajo vigilancia ecuatoriana. Rafael Correa, pretexteando la defensa de la soberanía, no renovó el convenio con Estados Unidos para que siguiera operando desde la propia base de Manta. El grupo de avanzada de los militares norteamericanos, cuyo objetivo era el monitoreo del narcoterrorismo colombiano. Lo grave de esta situación fue que Correa no tuvo una alternativa para suplir el trabajo de los norteamericanos durante 7 años. No se ha tenido radares para la alerta temprana y el espacio aéreo fue violado por narcoavionetas que provenían especialmente de los carteles mexicanos. Ahora, nuestro país se ha convertido en una plataforma internacional de distribución de sustancias estupefacientes y se encuentra sumido en una inédita violencia. El 1 de marzo del 2008, tropas colombianas realizaron un feroz ataque a un campamento de la narcoguerrilla de las FARC en el sitio de Angostura
Y en este territorio, a 2 kilómetros de la frontera con Colombia, ocupado por Raúl Reyes, seguido en el mundo de las FARC, en el mando de las FARC. En esta operación fue abatido Reyes y una veintena más de subversivos. Por esta acción, Correa rompió relaciones diplomáticas con Colombia, porque había sido violada nuestra soberanía, situación que no se dio con el Perú durante la guerra de Cenepa. Las relaciones se reanudaron después de más de 2 años, tiempo en que no hubo contacto para el intercambio de información militar y policial con sus pares colombianos. Esto es lo que nos cuenta la República EC. Siguiendo con el tema, las bases militares extranjeras y la campaña mundial para cerrarlas, existen preguntas básicas y respuestas básicas. En el mundo hay más de 1.000 bases militares extranjeras que se han convertido en la infraestructura necesaria para mantener una serie de guerras imperiales. Sus graves repercusiones sociales y medioambientales generan una creciente resistencia. Esto lo dice el TNI.org. 1. ¿Cuántas bases militares extranjeras hay en el mundo? Existen bases militares extranjeras en más de 100 países y territorios. Los Estados Unidos mantienen actualmente una red mundial de aproximadamente 1.000 bases instaladas militarmente. Además, otros países de la OTAN, como Francia y Reino Unido, tienen entre 200 centros militares que forman parte de la red global de control militar. Los principales países anfitriones son aquellos que en su momento han perdido alguna guerra importante en que han participado Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y Corea. Son los 4 mayores anfitriones. Francia y Reino Unido tienen bases fundamentalmente en lo que queda de sus imperios coloniales. En Reino Unido es especialmente fuerte en el sur del Atlántico, en torno al Mediterráneo, mientras que Francia es fuerte en el Pacífico y en África. Rusia, en cambio, cuenta actualmente con 6 instalaciones militares en ex repúblicas soviéticas e India dispone de una en Tayikistán. 2. Las bases más pequeñas y más presencia militar extranjera son: en las últimas décadas se ha ido produciendo un ligero descenso del número total de las bases militares extranjeras, en gran medida como consecuencia del fin de la Guerra Fría. Sin embargo, al mismo tiempo se ha vivido un rápido aumento del número de países que albergan una presencia militar extranjera. En otras palabras, la nueva estrategia parece pasar por destacamentos menores en cada vez más países. Además de esta tendencia hacia bases más pequeñas en más países, también se están abandonando los despliegues de tropas a gran escala a favor de centros más pequeños y más dispersos, donde se pueden combinar la recopilación de datos de inteligencia, la formación y la ayuda al desarrollo dirigida por el propio ejército. La reciente proliferación de bases es un claro indicio de lo que se considera los nuevos campos de batalla internacional. Hablamos de Asia Central, Oriente Medio, África. 3. ¿Cuál es el problema de una base militar? La base militar extranjera plantea 2 grandes problemas. 1. Todas estas instalaciones forman parte integral de los elementos esenciales para una campaña bélica y como tales socavan la paz y la seguridad internacional. La invasión de Irak no se podría haber llevado adelante sin una base en Turquía, Alemania, Diego García, Arabia Saudita y Estados del Golfo. Las bases sirven para multiplicar el armamento, aumentar la violencia y minar la estabilidad internacional. 2. Las bases provocan problemas sociales y medioambientales en las zonas donde están ubicadas. Las comunidades que viven cerca de estas bases suelen sufrir un alto índice de violaciones cometidas por soldados extranjeros, crímenes violentos
pérdida de tierras o medios de vida y contaminación y riesgos para la salud a causa de los experimentos con armas convencionales y no convencionales. En muchos países, los acuerdos que autorizan este establecimiento de una base estipulan que los soldados extranjeros que perpetran un crimen están exentos de toda responsabilidad legal, ya que gozan de inmunidad. 4. Corea, un caso de impunidad militar. Desde la guerra de Corea, los Estados Unidos mantienen una enorme presencia militar en el país a través de más de 100 bases e instalaciones. El acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre ambos países, dos países, explicita que los soldados estadounidenses no pueden ser procesados por sus delitos según la ley coreana. Esta cláusula se ha traducido en casos flagrantes de impunidad. En el 2002, por ejemplo, 2 chicas que iban a una fiesta de cumpleaños fueron atropelladas por un tanque estadounidense. Los Estados Unidos se han negado a que el conductor y el copiloto de este tanque fueran juzgados en Corea. En lugar de eso, fueron repatriados a los Estados Unidos, donde un tribunal militar de allá emitió un veredicto de no culpabilidad. Solamente en el 2006 se han registrado en Corea 2.600 accidentes automovilísticos en que estaban implicados soldados estadounidenses. Las víctimas coreanas no tienen forma de reclamar ni indemnizaciones, ya que las aseguradoras del país se niegan a cubrir daños, arguyendo que la factura debería correr a cargo de la parte culpable. Pero la parte culpable goza de inmunidad jurídica. 8. ¿Cuál es la función de una base militar extranjera? 1. Las bases militares extranjeras albergan a unos 160.000 ciudadanos estadounidenses, soldados, civiles y otro tipo de persona. Esta cifra no incluye al personal en servicio activo en las guerras y ocupaciones en curso, como en Irak y Afganistán, ni a los miles de soldados y empleados destinados en territorios de ultramar como Hawái, Guam, Puerto Rico y Atolón en Kwajalein. 2. Las bases son plataformas de lanzamiento de maniobras militares. Las cazas que bombardean en Pakistán parten de Diego García. La base de Manta en Ecuador se utiliza para coordinar acciones militares encubiertas en Colombia. Las instalaciones militares en Irak y Turquía se utilizan como centros de coordinación para misiones de inteligencia en Irak y Siria. 3. Las bases suelen ser centros de almacenamiento de tipo de armas, incluidas las nucleares. 4. Algunas bases sirven como terreno de prueba para nuevas armas, como por ejemplo para experimentar con armamento nuclear. Otras se usan como terreno de entrenamiento para soldados estadounidenses o para operaciones conjuntas de formación. 5. Algunas instalaciones se utilizan para desarrollar operaciones de inteligencia, como sería el caso de la Red Mundial de Bases, denominada Echelon, que supervisan todo el tráfico de comunicaciones por correo electrónico, teléfono y dispositivos de intercambio de datos. 6. En los últimos años se ha visto que las bases militares extranjeras también se usan para el transporte extrajudicial, la detención y la tortura de personas. La bahía de Guantánamo, por ejemplo, es el ejemplo más conocido, pero hay también otros centros que se usan con los mismos fines en Diego García, Oriente Medio y Europa. 6. El caso típico: los Países Bajos se someten al mando militar estadounidense. Los Países Bajos representan un caso típico de aliado de los Estados Unidos. El país alberga 7 centros militares estadounidenses, entre los que se contaría la base de Volkel, esta que almacena
ojivas nucleares, 2 centros secretos para las fuerzas aéreas estadounidenses, 2 bases del ejército en Schengen y Brunswick, y 2 bases en Antillas cedidas a los Estados Unidos, en régimen de arrendamiento. El objetivo declarado de estas 2 últimas bases es controlar e interceptar los alijos de estupefacientes en el Mar Caribe, pero se sabe que estas mismas bases se utilizan para vuelos de reconocimiento sobre Colombia. Por lo tanto, los Países Bajos están indirectamente implicados en la guerra civil colombiana. Por otro lado, el principal aeropuerto del país, denominado Schiphol, y el principal puerto, Rotterdam, albergan un centro militar administrativo estadounidense que permite a los Estados Unidos introducir cargamentos de armas y otros materiales a los Países Bajos sin necesidad de declararlos ante la aduana. Además, los pilotos que vuelan con KLM, las aerolíneas neerlandesas, deben firmar un contrato que incluye una cláusula que estipula que en caso de guerra deben acatar las órdenes que procedan de las fuerzas aéreas estadounidenses y no como cabría esperar del gobierno neerlandés. 7. ¿Qué papel desempeña una base militar extranjera? Una base militar extranjera constituye el eje central del aparato militar de los Estados Unidos, la OTAN, por ejemplo, la Unión Europea. Sirven para derrocar directamente a gobiernos en el campo de batalla o para proporcionar el evidente instrumento de presión que se aplica en las mesas de negociación. Muchas de estas 300 intervenciones e invasiones militares que han desplegado los Estados Unidos en el exterior durante el último siglo fueron solamente posibles porque los Estados Unidos disponían de centros militares bien situados desde los que lanzar y mantener estas operaciones militares. Como es lógico, la red mundial de bases militares es vista como una amenaza a la seguridad nacional de cualquier país que no esté alineado con Estados Unidos o la OTAN. Así pues, Rusia, China y muchos más se han sentido en parte obligados a responder a esta amenaza que alimenta la carrera armamentística. Irán, por ejemplo, se enfrenta a un bloque de países abiertamente hostil a su régimen desde su punto de vista. Son muy conscientes de que 2 de sus vecinos, Irak y Afganistán, están ahora ocupados por el mismo grupo de países y que otros 8 países vecinos albergan bases militares de los Estados Unidos o la OTAN. Si analizamos el conjunto de la región, Irán se enfrenta también a 3 potencias nucleares que cuentan con apoyo estadounidense: Israel, Pakistán y la India, y al despliegue estadounidense de cabezas nucleares en Turquía. Independientemente de lo que cada uno opine sobre el régimen iraní, debemos reconocer que al gobierno de Irán le quedan muy pocas salidas que intentar y contrarrestar la amenaza real a su integridad y soberanía nacional, sabiendo que no puede superar en armamento al bloque militar al que se enfrenta. Irán recurre, como es de esperarse, a la única estrategia militar viable que puede adoptar: generar una fuerza de disuasión creíble, ya sea nuclear o de cualquier otro tipo. 8. ¿Cómo se lucha? ¿Cómo luchan las comunidades locales contra una base militar extranjera? Los movimientos de resistencia a las bases militares extranjeras están tan extendidos como el problema en sí. Hay como 450 campañas comunitarias contra bases militares extranjeras que forman parte de la red mundial no bases. Entre los ejemplos más conocidos cabría destacar Okinawa, Japón, donde
el ejército estadounidense ha utilizado el 30% de la isla desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante muchos años, los ciudadanos de la zona han protestado por los altos índices de violaciones, crímenes violentos y contaminación, y por la impunidad de estos soldados. Cuando los Estados Unidos anunciaron su intención de construir otra base allá en el 2004, creándose una nueva isla en un lugar donde los pescadores locales solían faenar, los habitantes de Okinawa pusieron en marcha un bloqueo diario de las obras de construcción que se prolongó durante 3 años. En el 2008, un tribunal estadounidense dictaminó que se pusiera fin a las obras por motivos ecológicos. En Vieques, Puerto Rico, los habitantes fueron expulsados de sus hogares y pueblos para dar cabida a un campo de experimentación para bombas en los Estados Unidos. Durante décadas, los habitantes de Vieques protestaron contra la ocupación estadounidense de 2/3 de la isla y la campaña dio sus frutos. En el 2004 la Marina estadounidense se retiró de la zona, aunque lo hizo sin limpiar los terrenos que había contaminado, por lo que hasta la fecha es imposible vivir en la mayor parte de la isla. En Diego García, que forma parte de lo que el Reino Unido denomina el territorio británico del Océano Índico, Biot, todos los isleños fueron acorralados, subidos a barcos y literalmente abandonados en las costas de Mauricio. Cuando el Reino Unido firmó un acuerdo con los Estados Unidos para establecerse allí una base aérea. En las últimas 3 décadas, los habitantes de la isla han ganado todos los juicios inimaginables en el Reino Unido por su derecho al retorno, pero todos los fallos de los tribunales han sido bloqueados por órdenes ejecutivas del gobierno británico, que violan claramente la separación de poderes que solemos dar por sentada en un Estado democrático moderno. El crecimiento de una red internacional contra bases militares extranjeras. Desde el 2003, varias campañas comunitarias que luchan contra estas bases han empezado a unir la fuerza para abordar la expansión global de estas bases militares mediante una campaña internacional. Los diversos grupos formaron una red, la Red Mundial por la Abolición de las Bases Aéreas Extranjeras, o Red No Bases. En 2007, durante una conferencia internacional sobre las bases militares extranjeras que tuvo lugar en Quito y Manta, Ecuador, la red tiene 2 objetivos principalmente. 1. Apoyar a los grupos locales y regionales que forman parte de la red, compartiendo información, desarrollando estrategias comunes y ayudando a nuevas campañas a ponerse en marcha. 2. Generar un espacio en foros internacionales y en la ONU para el debate crítico sobre la legalidad y necesidad de estas bases como medio de dominación militar y sobre la necesidad de establecer códigos de conducta o fijar unas normas mínimas para el uso de las bases existentes. Es para ello la red interactúa con otras redes de la sociedad civil y con foros intergubernamentales, como el proceso de revisión del Tratado de No Proliferación TNP de 2010. La red también desempeña labores de incidencia política entre gobiernos anfitriones, así como Bruselas y Washington. La página web de esta red es el espacio donde se aglutina toda esta información. Las campañas comparten noticias sobre todas estas bases, además de anuncios, informes, videos y fotografías de sus acciones. Un caso con éxito: una campaña consigue el cierre de la base de Manta, en Ecuador. En marzo de 2007, la red No Bases celebró su primera conferencia internacional sobre bases extranjeras en Quito y Manta, Ecuador, acá, este lindo país. En ella se dieron cita 400 participantes de 40 países
para combatir, analizar y conformar el futuro de la red. El proceso, que culminó con la conferencia, desencadenó un encendido debate sobre la cuestión en Ecuador y fortaleció las campañas locales y nacionales contra las bases. Entre las primeras reuniones preparatorias y la celebración de la conferencia, el panorama político ecuatoriano cambió por completo y la población eligió al único partido político que deseaba cerrarlas. La dinámica y sólida campaña local y el apoyo internacional desempeñaron un papel muy destacado en la decisión del gobierno de aquel entonces, bajo la nueva presidencia de Rafael Correa, de clausurar la base militar de Manta. ¿Qué papel desempeña el Transnational Institute en la campaña contra bases militares extranjeras? En el 2003, la Transnational Institute desempeña un destacado papel en la creación de esta red mundial por la abolición de las bases, o Red No Bases. Desde el 2008, la Transnational Institute es también sede de la Secretaría Internacional de la Red. Secretaría Internacional de la Red.